Y volvemos nuevamente al aire de Radio Realpolitik para seguir analizando la situación de la Argentina. Y para eso ahora estamos en comunicación con el secretario de Planificación Operativa de La Matanza. Aparte fue diputado, estamos hablando con Miguel Zaredi. ¿Cómo estás, Miguel? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Lucas. Buen día. Miguel, un poco estuvimos hablando a lo largo de todo el día de la situación que está atravesando la Argentina y más desde el lado de la economía. Tengo entendido que usted también es productor agropecuario, así que vas a ver explicarnos la situación desde lo productivo en cuanto a lo que es todas las medidas de Milei para ver si han mejorado la situación o no, que bueno, podría, por lo menos en el día a día se ve que de momento la situación está cada vez peor, pero qué sé yo, uno nunca sabe. ¿Cómo estás viendo estas medidas en cuanto a lo que es principalmente el campo, que siempre se habla de cuando vengan los dólares del campo vamos a estar mejor y se va a poder un poco enfrentar esta situación? ¿Cómo ves las medidas de Milei en este sentido, en este camino? Hay dos tipos de hechos, ¿no? La actividad económica. Una de las medidas que no han sido lo que el campo esperaba. Esto lo digo como productor agropecuario, no como dirigente político. Sí. El campo tenía muchas expectativas, siempre el campo siembra como muchas expectativas en el caso de que no gane el peronismo las elecciones, ¿no? Claro. Realmente siempre apoya a cualquier sector político que está en contra del peronismo, y en este caso yo creo que tenía expectativas de baja, quita de retenciones o derechos de exportación, tenía unas expectativas totalmente distintivas. Que bueno, según el presidente y según sus sectores económicos, por la emergencia no las pudo tomar. Pero lo que sí tampoco se tiene en cuenta, en mi caso sí lo tengo muy en cuenta en estas últimas horas y días, es que lo que se pensaba que iba a ser una cosecha récord y espectacular en el tema precios, y que iba a ayudar mucho al fisco nacional, al Estado Nacional y a los productores, va a ser una cosecha más importante que la del año pasado, en el cual el gobierno anterior sufrió una de las peores sequías de las últimas décadas, pero bueno, no va a tener tal grado de magnitud, no solamente por algún tipo de pérdida por el calor y el golpe de calor de estas últimas semanas, sino en especial por el tema precio. Hay un tema que no muchos están analizando y es la baja del precio de la soja y de los commodities y de los granos a nivel internacional. La baja es tan importante que puede ser que los ingresos fiscales sean bastante parecidos a los del desastre del año pasado de la sequía. Claro. Con lo cual, esos ingresos extra que el Estado argentino pensaba tener en abril, mayo, junio, no serían tales. Digo esto porque es un dato para tener en cuenta, ¿no? Es un dato para analizar con mucha seriedad, insisto, no solamente desde el punto de vista particular como productor, sino en cuanto al fisco y a los recursos nacionales. ¿Y esto por qué se da? ¿Por un exceso de oferta? Porque se hablaba mucho de que con todo lo que es la guerra en Rusia y Ucrania, más la situación de Europa, como que iba a ser como que los precios iban a subir, iba a ser un gran momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo un exceso de oferta al final de lo que se esperaba o qué? Algunos hablan de un reacomodamiento en el caso chino, algún tipo de crisis en China que no es muy visible para nosotros, y eso limita el poder de compra. Y otros también ponen énfasis en la gran cosecha de soja que tiene y va a tener Brasil, que ha tenido una campaña espectacular. Algunos de los motivos por los cuales pasa esto, y los dicen los analistas, que no soy un técnico especialista, soy un productor agropecuario y militante político, eso que me gusta, la temática, por supuesto, pero básicamente obedecen a esas razones, Lucas. Y ahora como vecino de La Matanza, ¿cómo estás viendo el tema de productivo también, si se quiere, comercial, pero en el día a día ha habido una fuerte inflación? Esto repercutió, imagino, en una caída de la actividad. ¿Cómo está esta situación? Bueno, ha habido una caída importante. Ustedes saben que un vecino del conurbano también les pasará en La Plata, en el Gran La Plata, de sus ingresos un porcentaje muy importante los gasta en alimentos. Sí. Y en ese marco la suba de los alimentos tan importante en estos últimos 2 meses, más la suba de los combustibles, eso ha impactado fuertemente en las familias y en cada uno de los vecinos, en el caso de La Matanza, como les pasará a otros municipios del conurbano del Gran La Plata. Esto es una realidad incontrastable. Hay alguna especie de polémica permanente cuando uno plantea esto y dicen, bueno, pero veníamos mal, bueno. Bueno, lo que pasa es
que en esa polémica vamos a tener en cuenta dos o tres temas. La suba de los alimentos en 2 meses ha sido casi del 70%, la suba de la inflación de un 50%, la suba de los combustibles de un 120%. Entonces, mal que mal, en el gobierno anterior, con todos sus errores, con todos sus defectos, y con todo lo que podríamos decir, justamente hablamos de un 20%, si hablamos en materia de inflación y en materia de problemas que había. Con lo cual, bueno, la situación hoy es extremadamente grave, Lucas. Tanto desde el punto de vista alimentario como desde el punto de vista de los medicamentos, la suba de ellos, como la suba de todos los tipos de servicios que todavía no ha afectado directamente al bolsillo, porque las facturas nuevas recién están llegando o van a empezar a llegar, pero sí de algún tipo de servicio para los sectores medios. En nuestro caso afecta mucho a la gente de San Justo, de Ramos Mejía, de Tapiales, de Madero, de Lomas de Mirador, como es el tema de las prepagas y las matrículas de colegios privados. Bueno, eso afecta al bolsillo de los sectores más humildes hasta los sectores medios, en el caso nuestro de Yucatán. Esto lo notamos, como notamos también una merma muy importante en materia de la construcción. La construcción, más allá, insisto, de los efectos también del gobierno anterior, había tenido un boom en los últimos años, y la venta de lo que eran materiales de construcción y el avance en la construcción era muy significativo, y en estos 60 días, bueno, eso se ha desplomado. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota porque también paró el tema del empleo, había una necesidad de empleo y demanda de trabajo muy importante, y si bien todavía las tasas de desempleo, no podemos decir las tasas nuevas que hayan afectado directamente, uno nota una paralización en la toma de empleados y de mano de obra. Es decir, hay una serie de signos que a nosotros nos preocupan seriamente en la actividad económica cotidiana. ¿Y esto cuáles son las expectativas, no? Porque uno ve que los precios, la gente cada vez compra menos, pero los precios aún así siguen subiendo constantemente y la inflación sigue sucediendo, pero la gente cada vez está comprando menos. Va a haber, qué sé yo, se espera una especie de que se amesetamiento de la inflación, de que vaya bajando en estos próximos meses, al menos porque del otro lado no hay capacidad de compra, o cómo se está viendo esto, o cuáles son las expectativas. Mira, en general se ve como una baja de la inflación a partir de marzo-abril, de acuerdo a lo que dicen los especialistas macroeconómicos. Lo que pasa es que, como leía el otro día, en el cementerio, 5.000 y medicamentos, la inflación de 0%, Lucas. Sí. La verdad es que en este camino puede haber superávit fiscal y puede bajarse la inflación, pero si para ello se necesita conducir a la inanición a miles de personas, y a la falta de medicamentos y de salud, y a problemas tan graves, por eso la frase tan dura del cementerio. Ahí también la inflación es del 0%. Entonces nosotros creo que eso hay que combinarlo claramente, lo que se está pasando. Nosotros empiezan las clases en pocos días, y no sabemos todavía si empiezan o no empiezan por el paro docente. Vemos que las familias no pueden acceder a los útiles escolares. Entonces, bueno, ahí es donde uno ve que lo macro tiene que tener en cuenta la calidad y lo que pasa en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y de cada uno de los necesitos. Y es así donde nos preocupa seriamente, bueno, esta especie de teóricos liberales que todo lo analizan desde planillas de cómputos y no ven lo que pasa, insisto, en la vida cotidiana. Con lo cual, si vos me preguntás desde un punto de vista macro, pareciera ser que la baja de la demanda, el aumento de las restricciones monetarias, el superávit fiscal, y podríamos hablar mucho técnicamente, harían que la inflación dentro de unos meses tienda a bajar. Claro. Lo que pasa es que eso tiene un costo muy elevado para los habitantes argentinos y para los ciudadanos argentinos. Y como para ir cerrando, Miguel, desde los municipios, bueno, en este caso desde La Matanza, ¿qué es lo que se puede hacer para enfrentar? Tal magia obviamente no se puede hacer porque son decisiones a nivel nacional, pero ¿qué medidas se van tomando como para hacer que la situación sea un poco más amena? Y nosotros cambiamos el eje. Nosotros tuvimos en los últimos años, soy secretario de Planificación, el momento de mayor cantidad de obra pública en la historia, de forma simultánea de La Matanza. Una construcción de 4 pasos a niveles muy importantes, arreglos de rutas nacionales, provinciales y locales, construcción de escuelas, de plazas. Tuvimos una obra pública, insisto, con el ministro Catopodis en la Nación, con el gobernador en la provincia, absolutamente importante para la última gestión de Fernando Espinosa.
Ujú. Ese eje, bueno, ha variado sustancialmente, Lucas. Ha Claro. variado porque el intendente nos dijo, pongámonos cerca de la gente y los recursos que tenemos los adoptamos a desarrollo social y a situaciones de urgencia en materia de salud y en materia de desarrollo. Entonces, cambiamos el eje y salvo algunas obras provinciales y locales que podemos mantener, ahora con el ministro Cotopodis en la provincia, con el gobernador, algunas obras que podemos mantener, el resto de nuestros recursos van hacia las urgencias y van hacia los problemas cotidianos de la familia matancera. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos que dejar ese eje estratégico de obra pública y pasarlo a estas cuestiones elementales de la vida cotidiana, en materia de salud, en materia de educación y en materia de desarrollo social. Eso es lo que ha cambiado, y si el Estado Nacional no nos manda los alimentos para los miles de comedores que hay en nuestro caso, bueno, con los recursos del municipio y las reservas que teníamos. Por otro lado, tan cuestionada, Lucas, ¿no? Muchas veces nos cuestionan los plazos fijos o que seamos tan estrictos en materia de déficit fiscal, los mismos que ahora cuidan el déficit fiscal. Bueno, gracias a eso puede la Matanza subsistir, porque con la injusta coparticipación que recibe esta provincia de Buenos Aires y que recibimos los matanceros, si no tuviéramos estos recursos, no sé cómo haríamos hoy en día para poder pagar estos salarios. Entonces, bueno, estamos en el día a día, como nos pide nuestro intendente, intentando estar más cerca de la gente, y dejando de lado esta concepción estratégica en materia de obra, la cual nos preocupa. Lo último que te digo para cerrarte, son obras nacionales que, bueno, empezaron a quedar paralizadas, como la autopista Presidente Perón, que nos lleva allí muy cerca de ustedes, muy cerquita de La Plata, y que quedó paralizada, bueno, y distintas obras nacionales que quedan paralizadas. Te agradecemos por estos minutos, Miguel, muchas gracias. No, al contrario, Lucas, un abrazo. Un abrazo. Saludo a todos los amigos de Real Política. Saludos. Ahí hablábamos con Miguel Saavedra analizando la situación de La Matanza, que se repite en casi todos los municipios de